Buenas tardes a todos. La clase de hoy es la número 4 y está destinada al tema que venimos trabajando en el taller ya desde hace bastante tiempo, que tiene que ver con los problemas del hábitat y nuevos conceptos sobre el tema de conjuntos habitacionales y de viviendas sociales, ¿no? Ya en las clases anteriores hemos visto algunos ejemplos que tienen que ver con la producción en la vivienda y sobre este tema queremos ahora ahondar con algunos aspectos que a nosotros nos vienen preocupando desde hace un tiempo sobre la cuestión de la materialidad del proyecto arquitectónico. Entonces, según el calendario que nosotros tenemos preparado, estas clases teóricas que forman parte del módulo de investigación y cultura arquitectónica terminan el día de hoy, 11 de abril. A partir de hoy, en estas 2 semanas, del 11 y del próximo lunes 18 de abril, que sería el 18 de abril, vamos a realizar los ejercicios que tienen que ver con el módulo propedéutico proyectual, ¿no? Ya esas cuestiones ya las tenemos conversadas y ustedes tienen todos los instructivos para poder trabajar sobre esos dos módulos. Entonces hoy terminaríamos con la clase 4 que conforma esa tanda de clase que nosotros queríamos darles como una especie de input, ¿no? Como una especie de elementos anticipatorios, un bagaje conceptual de conocimiento para que ustedes puedan operar con las distintas temáticas que vamos a abordar en el taller. Entonces, solamente era para esto este calendario y también hemos colocado como una indicación general, hemos colocado en el Facebook un apunte que se llama 2022 Regen, que tiene todas las indicaciones acerca de la etapa que viene, la etapa de desarrollo, que abarca estas 6 semanas de la etapa de desarrollo, que serían desde el módulo 1 al módulo 5. En ese instructivo, que ustedes lo tienen que leer detenidamente, están los alcances y explicación de qué es lo que deben hacer en cada uno de estos módulos, que abarcan el contexto y el programa, la idea y la geometría, los accesos y las circulaciones horizontales y verticales, el espacio, la estructura y la envolvente, y la bioclimática. Todo esto está explicado en el apunte que le hemos puesto en consideración y que es una parte de los apuntes que ya venimos publicando y que están colgados también en Facebook, que tuvieron que ver con el trabajo que se hizo en el mismo lugar del año pasado, en la propuesta también para el Parque Guillermina y Avenida Adolfo de la Vega, y que también toma parte del trabajo que se hizo el 2020 en Cerámica Matas. Esas son 2 publicaciones que están ahí en el Facebook y que si ustedes las localizan sería muy bueno que las tengan a mano también, ¿no? Bueno, entonces pasamos al tema en sí de la clase, que tiene que ver con esta cuestión que hablábamos de los nuevos conceptos del hábitat y el proyecto arquitectónico y su materialización. Es decir, que introducimos acá una cuestión que a nosotros nos interesa abordar porque está bastante difundida el día de hoy, ¿no? A partir de un viejo concepto, un gran anhelo que tuvo la arquitectura del movimiento moderno, a partir de una serie de publicaciones y de trabajos, obviamente de Le Corbusier y de muchos otros arquitectos, que fue algo que lo conversamos la vez pasada en nuestra reunión de taller, que es cómo abordar este desarrollo que tiene la industria de la construcción y que quedó muy rezagada con respecto a la industria automotriz, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los inicios del movimiento moderno se pensaba que el problema de la arquitectura, en gran parte del déficit de vivienda, en gran parte se podía resolver con una visión de la industria de la construcción a través de concebirla
a partir de esta idea de prefabricar o de fabricar en taller y luego montar en un lugar una vivienda o un objeto arquitectónico. Sobre esa idea se trabajó mucho y obviamente tuvo muchos fracasos también, pero lo que nos proponemos entonces es ahondar sobre esta nueva y vieja concepción del habitar, ¿no? que significa también tener una postura con respecto a lo que debe ser el proyecto arquitectónico. El proyecto arquitectónico debe estar concebido en función del proceso de materialización. Es decir, yo no puedo pensar una obra, cómo voy a construir una obra si antes no la pienso desde el proyecto, ¿no? Entonces, en relación a esto, vamos a ver algunos de los ejemplos icónicos del movimiento moderno con respecto a este tema y algunos ejemplos también que tienen que ver con el trayecto que tuvo la teoría de la arquitectura o los movimientos arquitectónicos con más exactitud durante las décadas de los 60 y de los 70 del siglo pasado y hasta ver hoy algunas de las propuestas que se están dando en nuestros días, ¿no? Y decía, en ese sentido, decía Le Corbusier, el estado de espíritu de construir casas en serie, el estado de espíritu de habitar casas en serie, el estado de espíritu de concebir casas en serie, ¿no? Esa me parece que es una gran idea del maestro Le Corbusier, porque por más que uno haga o aborde un proyecto, y aunque no sea casas en serie, aunque no esté eso presente, pero siempre está presente el concepto de ordenar un proyecto, está presente el concepto de ser eficiente con un proyecto, más allá del sistema que se utilice, ¿no? Entonces, a partir de esta idea que comenzó a manejar Le Corbusier allá en la segunda década prácticamente, 1914, desarrolla su proyecto del sistema dominó, ¿no? El sistema dominó era un sistema en donde, fíjense, estaba con una industria de la construcción que se comenzaba a trabajar con el hormigón armado, ¿no? Con nuevas secciones de columnas, ya no eran necesarios los muros para trasladar las cargas, los anchos de muro, ¿no? Era otro el problema de la estabilidad, ¿no? Del problema cómo se conducen las cargas. Entonces aparecía esta idea de Le Corbusier que era generar una serie de pilotes acá, hacer la primera losa del edificio despegada del suelo, ¿no? Plantear las columnas que no están llegando al borde, al límite del perímetro del edificio, sino que están rehundidas, con un sentido obviamente, y colocar el plano horizontal, que sería esta, ¿no? Esta losa, que además no tiene vigas. Noten esa cuestión que no tiene vigas a simple vista. Las vigas están incluidas dentro del espesor de la losa, ¿no? Algo que muchas veces no se termina de entender. Entonces, con este sistema le permitía a Le Corbusier tener una especie de carcasa, de esqueleto, ¿no? En donde por primera vez se comienza a plantear la posibilidad de fabricar estos elementos en un taller y después montarlo en una obra, ¿no? Y a partir de estas investigaciones, Le Corbusier va a desencadenar las propuestas de las conocidas viviendas Citroën, que se desarrollan aproximadamente en la década de 1920, en la década de los 20, y incluso llega a desarrollarse hasta los años 30, ¿no? Es decir, que fue un proceso muy, muy evolutivo en su pensamiento y cada una de estas ideas son sumamente sugerentes hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, en esta lámina, Le Corbusier explica algo que no entienden nuestros políticos hasta el día de hoy, y ni siquiera nuestros técnicos, ni nuestros colegas arquitectos que cumplen funciones muchas veces
en organismos públicos, y que además no provocan tampoco soluciones innovadoras, ¿no? Eso es lo más lamentable. Entonces, fíjense, la propuesta de Le Corbusier, él marca en este plano una serie de calles longitudinales y transversales, cada una con su lote y su vivienda, ¿no? Esto es prácticamente lo que se hace hasta el día de hoy. Una cuadrícula ordenada, rectangular por lo general, donde están algunas calles que son más anchas que otras, por ejemplo. Estas tal vez sean más importantes y estas son calles secundarias y estas son calles terciarias, por ejemplo, ¿no? Pero este agrupamiento plantea que la crítica que le podemos hacer, y que la plantea también obviamente Le Corbusier cuando hace todas estas operaciones acá aritméticas, dice cuántas viviendas, cuánto necesitamos de terreno de suelo urbano, cuánto se necesita para lograr esta cantidad de viviendas. O al revés, teniendo esta superficie, cuántas viviendas entran en esta superficie con un ancho de lote determinado. Entonces Le Corbusier se responde también a sí mismo con este esquema. Dice, yo puedo hacer una sola estructura de un solo edificio donde vivan todas estas familias sin ocupar la gran porción de suelo urbano y destinando al uso público todo este suelo urbano, y que todas las viviendas dispongan de luz, de aire y de sol. Entonces, esa ecuación es la que le permite a él entender de que el problema de la vivienda tenía que pasar por una resolución en lo posible de edificios de mediana y alta densidad o de baja densidad, que fue el problema acuciante que tuvo Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que la propuesta que hace Le Corbusier de este edificio se concreta recién a la década de los 50 con el Bloc Marsella en Francia. Pero sin embargo, si uno rastrea la obra de Le Corbusier, nosotros en el taller hemos trabajado sobre esta idea que él la desarrolla en el barrio de Pessac. Pessac es una localidad que está al sur de París, o cercana a París, en donde a raíz de un gran empresario radicado ahí en la zona, decide comprar un terreno y dárselo a los empleados de su fábrica. Entonces le encarga a Le Corbusier el diseño de las viviendas y el planteo urbano de ese barrio. Entonces Le Corbusier, como ya estaba pensando a partir de las viviendas Citroën las posibilidades de agruparlas unas con otras, entonces crea ese sistema que se pone en práctica acá del sistema dominó, en donde las viviendas parten de una tipología en L, por ejemplo, como esta, que se va combinando con otra L invertida, generando un tejido arquitectónico mucho más variado y mucho más rico que cualquier tejido que uno ve en una ciudad, un barrio proyectado el día de hoy en donde todas las casitas son iguales y donde todas están unidas por la medianera, y ese es todo el planteamiento de ese tejido. Entonces, a partir de todas estas ideas, que nosotros las tenemos que tener presentes para poder desarrollar nuestros proyectos de vivienda, fue el de que Le Corbusier concibe que el problema de la vivienda podía ser un problema sumamente complejo, pero que uno tenía que resolver una célula y que esa célula tenía que engancharse dentro de una estructura, dentro de un sistema mayor que la pueda contener, ¿no? Entonces, en esta imagen proponemos que esa vivienda sea ubicada como una caja dentro de otra caja, ¿no? Esa es la metáfora, esta metáfora muy, muy significativa, ¿no?, de una propuesta teórica. Fíjense cómo de una propuesta teórica, que puede ser demasiado compleja escribirla incluso, la podemos sintetizar con estas dos imágenes. Entonces, lo que queremos es que ustedes sean capaces, que vayan entrenando este modo de pensamiento, que es cómo puedo sintetizar en una imagen, ¿no?,
un razonamiento complejo, ¿no? Entonces, esta doble situación de los contenidos de la clase en sí, a su vez tiene otro contenido profundo, una estructura profunda, diría Chomsky, en donde podemos practicar esta cuestión de la doble situación, de entender un concepto y que además ese concepto tenga su correlato gráfico o su correlato en una imagen, ¿no? Bueno, pero ¿qué iba pasando en el mundo a partir de la década de los 50, a fines de la década de los 50 y comienzo de la década de los 60? El mundo se encontraba con una época que fue, la década de los 60 fue una década de grandes cambios en el panorama internacional, tanto en lo social, en lo político, como en lo económico, ¿no? Y que todo tuvo que ver con, bueno, obviamente grandes crisis políticas, ¿no? Recuerdan ustedes la crisis de los misiles, que ahora estamos también en una crisis similar. No sé si al nivel de lo que fue en la década de los 61, cuando Rusia puso misiles nucleares en Cuba, por ejemplo, que se estuvo al borde de iniciar la Tercera Guerra Mundial, y ahora, paradójicamente, que tenemos este problema también en Rusia con Ucrania, ¿no? Entonces el mundo está en una situación en donde uno no sabe con qué se va a encontrar el día de mañana, ¿no? Pero en ese gran optimismo, incluso también se desarrolla una gran carrera armamentística y una gran carrera espacial entre Rusia y la Unión Soviética, en realidad la Unión Soviética y Estados Unidos, ¿no? Entonces esa gran carrera espacial va a desencadenar que desde la arquitectura aparezcan visiones sobre la ciudad que eran completamente diferentes a lo que se planteaba en las décadas anteriores, a la década de los 40 y la década de los 50. Este es un dibujo que lo realiza un grupo de arquitectos ingleses, Archigram, que lo lideraba Peter Cook, con una visión, con una propuesta teórica, con una propuesta básicamente en dibujo, que eran muy sugerentes, que tenían que ver con armar todo un sistema, y acá vuelve la palabra sistema, armar, fíjense, una estructura, como la estructura que veíamos recién, que era ordenada y reticular. Ahora esa estructura está formada por esas líneas en diagonal, con puntos de cruce, ¿no? Que son estos puntos negros, que probablemente puedan ser intersecciones de instalaciones, y luego esa estructura puede ir dando alojamiento a una serie de unidades enchufables de vivienda, ¿no? Quiere decir que esta idea de un edificio en altura podría tener un núcleo central, una estructura de sostén, que eran como una especie de ciudades árbol o de edificio árbol, y luego alojar las distintas unidades de la vivienda. Y no tan solo eso, sino que Archigram hablaba de la ciudad móvil, ¿no? Una idea loquísima, pero que alertaba de un nuevo optimismo con respecto a lo urbano. Un manejo, obviamente, de la tecnología, un manejo de los recursos tecnológicos, de los recursos de la infraestructura, ¿no? Entonces, esto era lo que planteaba Archigram en La ciudad y la utopía de los años 60. Que si uno se fija cuál fue el edificio que mejor representó la idea de Archigram, bueno, tal vez sea este gran edificio que está en el corazón de París y que desconoce absolutamente todo el sistema de los cánones ordenadores de lo que tiene la ciudad de París, ¿no? e irrumpe con este tremendo edificio absolutamente fabricado en taller y montado en obra, ¿no? Se realiza este concurso internacional que es ganado por dos jóvenes arquitectos. Esto es de los años 1970. Yo creo que en 1970 o 71 se lanza el concurso y bueno, es inaugurado creo que en el año 75 aproximadamente el Centro Pompidou.
75, 74, 75. El edificio consiste en un edificio destinado obviamente a un centro cultural, con distintas muestras de dibujo, de pintura, de diseño gráfico, y la particularidad es que el edificio da a un gran terreno, a una gran plaza pública, que se la podía utilizar porque era parte del programa, pero sin embargo los arquitectos dicen: vamos a dejar libre este espacio para que sea usado como plaza, y el edificio va a tener esta altura y va a ser directamente una tira a la cual se la va a poder recorrer en nuestra escalera, en estas escaleras, mecánicas desde el exterior, ¿no? Para tener una visión y un paseo para observar la ciudad de París. Y una vez que uno llega al último piso, puede bajar y distribuirse en los distintos niveles, ¿no? Entonces, quiere decir que esta idea de la prefabricación ha estado presente durante mucho tiempo, sigue estando presente durante mucho tiempo, y Francia, a través de todo su desarrollo de la industria armamentística y de la industria aeroespacial, pudo fabricar todas las piezas, porque si ustedes notan, después cuando lo googleen al Centro Pompidou, van a observar el tamaño que tienen estas ménsulas, todas metálicas. Entonces, ahí está la imagen de cómo aparece el edificio del Centro Pompidou en la ciudad de París. Es un edificio que vale la pena que lo puedan recorrer y observar a través de la amplia difusión que tiene hoy en todo Internet, ¿no? Juntamente con esto, la década de los 70 ha significado esa gran apuesta por resolver el problema de los grandes conjuntos habitacionales y la gran demanda de vivienda, ¿no? No tan solo acá en la Argentina, sino en todas partes del mundo. Entonces, los países, por lo general de América Latina, han tenido diferentes soluciones con respecto a este tema, pero en este caso no vamos a abordar muchos ejemplos, porque suponemos que ustedes los pueden estudiar también por su cuenta, pero no podemos ignorar la propuesta del Hábitat 67 de un arquitecto israelí como Safdie, quien organiza una composición volumétrica a partir de unas células tridimensionales que se van armando en taller, se hormigonan y se cargan en grúas y se van encastrando de esta forma, ¿no? Entonces hay espacios que tienen doble altura, espacios como estos, que dentro de esa estructura espacial, ¿no?, le dan a este conjunto una particular conformación. Lejos estamos de los conjuntos habitacionales de bloques, como ustedes conocen, o como todos conocemos, ¿no?, que se realizan en nuestras ciudades como en otras partes del mundo. Y este ejemplo del Hábitat 67, que está construido en Canadá en realidad, es uno de los elementos que nosotros le ponemos a disposición para que intentemos lograr un proceso de trabajo formal con maquetas, ¿no?, que haga posible aprender de estos ejemplos. Hoy el tema del proyecto es muy interesante, ¿no?, porque esta imagen me viene a cuento porque recuerdo que Luis Barragán, el famoso arquitecto mexicano, la última casa que proyectó Luis Barragán es la Casa Gilardi. Y el dueño de la Casa Gilardi, que era un empresario de los medios de comunicación, él tenía una agencia de publicidad, y lo persiguió como un año entero a Barragán para que le haga el proyecto de la casa. Y Barragán rehusaba hacerlo porque no tenía demasiada confianza en quién era ese cliente y mostraba esas dudas en relación a cómo
a cómo iba a ser aceptado su proyecto. Entonces, esto me trae a cuento, a raíz de alguna preocupación que nosotros tenemos también en el taller de hace un tiempo, sobre el valor que tiene un proyecto, sobre el valor que nosotros le damos al proyecto, sobre el valor que le da el cliente al proyecto y el valor que le da el empresario de la construcción al proyecto, ¿no? Entonces, ahí dejo una gran pregunta para que tratemos de contestarla a medida que desarrollamos nuestro trabajo en el taller. No hay una única respuesta y estamos abiertos a que ustedes puedan expresar sus propias ideas al respecto, ¿no? Y esta imagen me surgía, me llamaba la atención en el sentido de que aparece One Day Project y tu casa en 24 horas, ¿no? O sea, algo que para Barragán era absolutamente imposible. ¿Cómo se puede hacer un proyecto en 24 horas? Entonces, quiere decir que está presente esta idea de la fabricación en serie, sigue presente el día de hoy con lo que se llama Smart Home o casa hogar inteligente, ¿no? En donde sería más inteligente un hogar si apela a la fabricación en serie. Entonces, esta empresa, fíjense lo que aparece en la empresa, ¿no? Un catálogo, los proyectos de casa y luego distinta información sobre la empresa. Entonces, cuando uno empieza a rastrear lo que se hace hoy, que a mí me parece muy interesante conocerlo, porque surge esta idea de una vivienda contemporánea muy ordenada y que perfectamente se la puede hacer también con un sistema en serie, ¿no? Entonces, una empresa que se organiza de esta forma, de crear un catálogo, que es una palabra que tiene distintos mensajes, ¿no? Entonces, es como que yo hacía la comparación de por qué nosotros no podemos operar también con un catálogo dentro de nuestra forma de trabajo, ¿no? Tener un catálogo armado de una serie de casas que uno pueda ir acomodando los requerimientos, acomodando los sectores en función de los distintos pedidos que uno pueda tener el día de mañana como arquitecto, ¿no? Entonces, como que tenemos que tener esta idea del Smart Home, ¿no? De Smart Project, también podría ser, ¿no? O sea, un proyecto inteligente. Y así uno puede entrar a esta filosofía de el proyecto en un día o un proyecto en 24 horas, ¿no? Quiere decir que tenemos que operar en una idea muy particular, en donde tenemos que armar la casa como un sistema arquitectónico, que esa es la forma de encarar un problema que tiene que ver con la fabricación en serie, ¿no? Entonces, toda esta información que ustedes la pueden rastrear, porque hay muchas empresas que trabajan en la fabricación en serie, es interesante que ustedes las puedan asimilar a su propia forma de trabajo, ¿no? Entonces, aparece esta imagen también con una pequeña maqueta, ¿no? De cómo los volúmenes tienen que ser simples, las imágenes que también se tienen que vincularse con distintos grados de relación con el contexto inmediato. Entonces, el hecho de fabricar en serie, que también es un aporte interesante de estas empresas, es que aparezca esa idea, fíjense, acá le llaman sabor local, ¿no? Es decir, saber ubicar cuál va a ser, no pretender de que una misma solución vale para cualquier sitio, sino que en ese catálogo tendríamos que empezar a operar con diversas localidades, diversas ubicaciones posibles y armar con una especie de respuesta para cada una de esas ubicaciones posibles, pero obviamente teniendo en cuenta los aspectos programáticos del proyecto, ¿no es así? Qué tipo de vivienda, para cuántas personas, ordenar una especie de demanda posible, ¿no? O sea, ¿a qué mercado estoy respondiendo? Aunque la palabra mercado
a muchos les suene un poco irritativa, pero creo que es conveniente también detenernos a pensar en esa cuestión, ¿no? Porque si no, nuestros proyectos pueden a veces equivocarse de punta a punta. Entonces, también el tema de la ampliación, es decir, que la casa no es solamente en una etapa, sino que la casa puede crecer. Y que la casa cuesta también. Esto quiere decir que la casa la puedo transportar del lugar, ¿no? Es decir, que tiene toda una estructura armada para poder levantarla y cargarla en un camión y llevarla a otro lado. Entonces, esas son distintas visiones, distintas situaciones que nos presenta este problema de la vivienda hoy, que ustedes lo pueden empezar a plantear, obviamente, en sus proyectos o en sus soluciones, no tan solo para el proyecto de la vivienda, sino para cualquier otro tipo de función. Estos son otros ejemplos de lo que sería estas construcciones en serie. Esto está en la revista Arquitectura y Diseño, 10 casas espectaculares fabricadas en España. Noten que incluso en este caso, ¿no?, aparece la idea del módulo colgado de una gran grúa, en donde tienen solamente un basamento y con ese basamento ya se la puede apoyar a la vivienda, ¿no? Es decir que con muy poco trabajo sobre el terreno y cuando el terreno incluso tiene grandes desniveles o fuertes desniveles, yo la puedo apoyar a la vivienda, ¿no?, como hacía Le Corbusier con el sistema dominó. Nada más que, bueno, en este caso son como unos puntales metálicos, ¿no? Y observar ese paisaje con una gran fachada de vidrio, incluso. O esta, que era la que estábamos revisando recién, como con un apoyo de piedra puedo apoyar, con un elemento de piedra, con un muro de piedra que me sirve de apoyo, para realmente dialogar en una muy buena relación entre esta vivienda y el paisaje natural, ¿no? En este caso vamos a hacer una muestra que les voy a mostrar una página de unos arquitectos que considero que tienen muy buena producción, tanto en proyectos como en concursos realizados, que es el estudio Roel Sánchez, que lo pude encontrar en internet hace unos días y me parecía que era interesante que pudiéramos salir del PowerPoint y mostrárselos después como un comentario adicional, mostrárselo al final de la clase, en todo caso, partes de su página web. Pero ¿qué es lo que hace Roel Sánchez? Ellos hacen esta serie de proyectos y que no están solamente llamados con el nombre del proyecto, son conjuntos de viviendas, sino que hay un dibujo que es representativo del proyecto. Es decir, que siempre se está operando en una dinámica de un pensamiento gráfico, un pensamiento sintético, en donde esa gráfica tiene mucho que ver con la idea principal. Y acá se vincula a algo que nosotros insistimos mucho en el taller, que es lo que llamamos el módulo de idea y concepto, ¿no? Hemos visto algunas cuestiones que tienen que ver con el contexto y el programa arquitectónico, va a ser el primer módulo, y el módulo 2 tiene que ver con idea, concepto y geometría, ¿no? Entonces, en estos proyectos, fíjense, este proyecto es el proyecto Isla, que es este que está acá. De este proyecto pasamos a una planta de este edificio, una planta que tiene un patio central, que es en las imágenes, y que acá viene también a cuento esta situación de cómo deben ser las tres dimensiones que ustedes trabajan en el taller. Por eso es que me parecía muy importante que ustedes naveguen por la página de estos arquitectos y observen desde las plantas, la gráfica, los renders, ¿no?, cómo están trabajados, porque me parecen sumamente interesantes como un lenguaje gráfico prudente y de fácil ejecución, sobre todo, ¿no? Entonces, esta es la planta baja y esta es la planta tipo de la vivienda. Noten acá también
el grado de coherencia con lo que nosotros manifestamos siempre en el taller, que serían los sistemas arquitectónicos, es decir, de pensar en una célula básica y pensar que esa célula básica se puede conectar con otra célula similar a partir de un elemento de transición, o que esta vivienda se modifique y se prolongue de tal manera como eran los espacios medievales, ¿no? De ir creando pasadas peatonales con espacios cubiertos arriba. Entonces, creo que con esta estructura de base, con una estructura de este tipo similar, hay proyectos ya de alumnos en el taller que han explorado esta tipología de tener un espacio cuadrado central o de tener un espacio rectangular, ¿no? Al que se le van adosando estas viviendas, y que por su propia configuración acá hay que estudiar la parte y el todo, ¿no? La parte sería la unidad de la vivienda y el todo, esta idea de asimilar a un elemento de un conjunto mayor que lo contiene, ¿no? Que es un poco lo que hemos visto en algunos de los ejemplos de los alumnos, y que además también toda esta idea está desarrollada en la clase que ya le subimos a Facebook, que se llama Arquitecturas de Autor y Arquitecturas Genéricas, ¿no? Todos estos ejemplos tienen que ver con esa clase, que son los ejemplos que nos ayudan a entender la idea de los sistemas arquitectónicos. Entonces, fíjense cómo, ya yendo en particular a esta vivienda, a mí me parecía muy interesante cómo está planteada a través de este patio, que es la circulación horizontal que va uniendo todas las viviendas. Y noten acá que la escalera, lo que comunica como circulación vertical, está conformada sobre un borde de esta circulación, el ascensor, el espacio de la escalera propiamente, y fíjense cómo están organizadas las viviendas. Las viviendas tienen dos espacios que son espacios de protección, galerías, balcones, que además no son balcones de 1,20, sino que son balcones muy generosos, ¿no? De tal manera que se constituyen como un espacio habitable. Y la concepción del habitar está íntimamente relacionada a los conceptos, a los nuevos conceptos que manejamos sobre el habitar. Es decir, la vivienda tiene que tener una disposición funcional sumamente eficaz y práctica, ¿no? Noten que la cocina está acá adelante, vinculada al acceso, pero que a su vez la cocina está cerrada, pero a la vez está abierta a esta relación con el comedor de diario, otro comedor que también puede ser modificado y transformarse en un lugar de trabajo, el baño del matrimonio principal que tiene doble apertura. Nótense cómo este baño se lo puede usar desde este dormitorio y desde este comedor, el estar que ocupa una posición privilegiada dando a esta galería, y este otro dormitorio que tiene también una ducha y un lavabo, creo acá, pero que no tienen puertas los dormitorios, ¿no? Incluso eso se pone en evidencia en la medida en que las puertas cada vez van a dejar de existir dentro de una vivienda, salvo cuando uno necesita recluirse y tener un determinado grado de privacidad, ¿no? Pero esa fluidez espacial que se plantea en este conjunto de viviendas es interesante que ustedes lo vean también en otros ejemplos de estos arquitectos, ¿no? Y luego también algo que nosotros insistimos mucho, que es el sistema gráfico para contar la idea de un proyecto, ¿no? Entonces, estos proyectos tienen a su vez una memoria descriptiva, que no es descriptiva, sino que es una memoria conceptual, en donde hay una profunda reflexión de lo que ha ido avanzando este proyecto, de lo que significa este proyecto. Entonces, es acá donde a través de las axonométricas y de la descomposición del objeto, que es algo que nosotros participamos mucho con los alumnos de primer año, cómo se va descomponiendo un objeto arquitectónico, cuáles son las partes que lo conforman, ¿no? Ese es un ejercicio que le hemos destinado mucho tiempo, que se llama rompiendo la caja, ¿no? Bueno, acá la caja se va rompiendo, descomponiéndola en las distintas partes, ¿no?
la energía solar, a dónde se dispone en la parte superior del edificio, la cubierta vegetal, ¿no? El espacio comunitario en la cubierta, el forjado, cómo van a ser los pisos, cómo se ordenan los distintos pisos, con qué tipo de retícula se trabaja, ¿no? El aislamiento de los muros exteriores, por ejemplo, la disposición de los núcleos verticales, y bueno, y la organización funcional de la planta baja, cómo sería el ordenamiento y qué es lo que habría, ¿no? Y esta es la planta tipo con estas nuevas concepciones del habitar. Planta tipo que hace referencia con un lenguaje muy sintético, muy claro, muy ordenado. Fíjense la escala gráfica que está puesta acá, uno entiende perfectamente cómo es la planta. Tal vez acá falte marcar que se ingresa por este lado, esta es la circulación común. Tengo la puerta de ingreso, la cocina con su núcleo de instalaciones que deben atravesar todos los niveles, y la relación con los distintos espacios, el espacio dormitorio, el espacio baño, ¿no? El espacio también del dormitorio del hijo o de la hija. Entonces me parecía alucinante que si nosotros pudiésemos crear un planteamiento con los chicos del segundo a quinto año que toma en cuenta estos conceptos, ¿no? Y obviamente también mostrarles esta resolución gráfica de distintos edificios, ¿no? Para que ustedes lo vayan aprendiendo, qué es lo que hay que dibujar y cómo se debe dibujar, ¿no? Este otro ejemplo también notable de estos arquitectos con una idea muy similar al de la vivienda, pero noten que ya acá cambia el sentido y la ubicación del núcleo de circulación vertical. La vivienda sigue teniendo este planteamiento sumamente eficaz, con la cocina de este lado, el núcleo de los sanitarios por acá, 2 dormitorios, 3 dormitorios y el estar, ¿no? Son tipologías muy reducidas incluso en superficie, pero que para poder llevar adelante una idea de la prefabricación, bueno, tengo que tener necesariamente un proyecto ordenado desde lo geométrico, ¿no? Quizás acá lo que se pueda criticar es el ancho de estos balcones, que seguramente por reglamentaciones lo han hecho de esta forma, porque me resulta que es prácticamente esto ya no sería un balcón, sino sería un alero, ¿no? Y solamente para estar parado, ¿no? No se puede colocar ningún asiento, ninguna silla, al revés del ejemplo anterior, ¿no? Bueno, esa misma idea de utilizar la graficación descomponiendo el objeto en distintas partes, esta es una idea de lo que hablábamos de Le Corbusier, cómo se articula en el sistema, dominó el sistema de losas y vigas perdidas, ¿no? Con una determinada altura, con unos baldosones cerámicos, para que funcione incluso esta estructura para luces más importantes. Y también en el planteamiento de estos arquitectos, la visión de lo que nosotros le llamamos la dimensión de la bioclimática, es decir, ¿qué hay en la parte superior del edificio? ¿Cómo inciden el sol del verano y el sol del invierno? ¿Hasta dónde incide, ¿no? ¿Cuál es el ancho que tengo que tener en un edificio para tener una incidencia aceptable de solar? Luego, ¿qué tengo que tener para que el edificio pueda tener circulaciones de aire que posibiliten la doble circulación o la ventilación cruzada, ¿no? Tal vez sea objetable acá los hombrecitos de negro, porque uno no los corta los hombrecitos cuando hace un corte, ¿no? Y la gráfica queda demasiada remarcada con estas personas acá en negro. Pero bueno, está ahí esa dimensión que a nosotros nos parece muy importante, que incluso fíjense que está la disposición del agua de lluvia, ¿no? Cómo se capta el agua de lluvia que va a cisternas para uso público, para riego y demás, ¿no? Este es un ejemplo notable, también interesante, que está realizado en la Argentina, en una fábrica en Córdoba, en donde con una determinada altura este módulo, ¿no?, está pensado para que sea la habitación de una familia, de un matrimonio, ¿no?
en donde aparece un entrepiso que tiene muy baja altura, que sería este entrepiso, y que posibilita tener acá el dormitorio, que uno no necesita la altura completa de un nivel, ¿no? Sino que en este caso, bueno, la altura es mucho más, es menor, y casi entra a esta vivienda en ese entrepiso casi sin posibilidad de pararse, ¿no? Entonces, una propuesta que también tiene que ver con la industria que nosotros podemos manejar en el país. Esto es una fábrica que la pueden rastrear en internet, tiene un nombre determinado, este tipo de vivienda, pero que ofrece unas particulares condiciones de desarrollo, ¿no? Estas son propuestas que se están haciendo en estos años. Este es un arquitecto, Alejandro Restrepo, de Colombia, que lo pude encontrar a través de una clase que él tiene publicada en YouTube. Ahí está el link para que ustedes la puedan ver. Y él habla de esta cuestión de revalorizar los procedimientos, de estudiar la materialidad del proyecto a partir de los problemas estos de la prefabricación, ¿no? Entonces, él plantea de que es posible pensar un proyecto planteándolo a través de la prefabricación, y que la prefabricación tenga las posibilidades de generar distintos tipos de entornos, distintos tipos de soluciones de cubierta, que se pueda generar también una diversidad en cuanto a las propuestas volumétricas, que aparezca un desarrollo también de lo que es una calle urbana, con lo que eso significa, con todo lo que nosotros hemos visto ya de calles urbanas, un planteamiento que necesariamente uno valora, ¿no?, la capacidad que tienen estos edificios de insertarse dentro de una estructura urbana con una riqueza morfológica sumamente interesante, ¿no? Entonces, todos estos postulados que hemos visto que arrancaban con Le Corbusier, fíjense la diversidad de situaciones o la diversidad de soluciones, partiendo de 2 o 3 conceptos sumamente claros, sumamente ordenados, ¿no?, que me parece importante que cuarto y quinto año los maneje, para que podamos desarrollar propuestas sumamente innovadoras en el tema de la vivienda. Y con el tema de la vivienda, en el caso de segundo año, que también va a tener que trabajar con tipologías, por lo general, mínimamente tenemos que trabajar en tipología en dúplex, es decir, una vivienda en planta baja y en planta alta, con distintos programas de conformación. Eso ya lo vamos a ver también después en otros ejemplos. El concurso BIAU, que va a ser un ejercicio que vamos a hacer con segundo o cuarto año probablemente, y a partir de esas tipologías que proponga segundo año, porque en el terreno tenemos que trabajar con diferentes tipologías, esto ya lo hemos conversado en las clases anteriores. En ese sentido, segundo año va a resolver distintos tipos de terrenos, distintos tipos de propuestas de vivienda con distintos programas, y en este caso a mí nos parecía que era sumamente importante desarrollar en particular una tipología que notamos que tiene un grado de acierto notable, porque permite una gran flexibilidad, sobre todo cuando uno piensa en la diversidad de familias que puede habitar en un barrio, ¿no? No es una familia, no tenemos que pensar solamente en una familia tipo, conformada por el papá, la mamá y 2 hijos, ¿no?, uno mujer y el otro varón, sino con la diversidad que tiene nuestra sociedad actual, ¿no? Hijos que se separan y vuelven a vivir con los padres siendo grandes, o padres que conviven con los hijos ya como matrimonio, con una diversidad ahí de familias, que es lo que nosotros le llamamos, o lo que se le llamó en la arquitectura del siglo XX, las viviendas binucleares, que fueron proyectadas por Marcel Breuer en la década de los 40, ¿no? Marcel Breuer, un arquitecto muy interesante que desarrolló su carrera en Estados Unidos. Él huye de Europa, escapa de Europa, creo que era de origen húngaro, si mal no recuerdo, y se afinca en Estados Unidos, y en Estados Unidos comienza a explorar estas tipologías que son
las casas binucleares de Marcel Breuer, en donde están analizadas también en detalle estas clases en el grupo de charlas destinadas a primer año, ¿no? Ahí están mencionados parte de estos ejemplos, en donde él divide la casa en dos zonas muy claras, ¿no? La zona del servicio y de la zona social y la zona privada, que sería el dormitorio principal. Aunque acá la zona servicio y comedor tiene estos dos dormitorios también que forman parte del área de toda la tira de la vivienda, ¿no? En este otro caso, también en esta propuesta, él parte de llegar a un patio, y ese patio le permite ordenar la vivienda en una tira, que es la tira privada, donde están los dormitorios, y en otra tira, que es la tira del social, ¿no? Son las dos áreas que nosotros dividimos la vivienda, ¿no? En realidad la dividimos en tres grandes zonas. La zona de servicio, donde se ubican la cocina y otras dependencias de servicio. La zona social, que es la zona destinada al estar, comedor, galería. Y la zona privada, que es la zona donde se duerme, ¿no? Donde están los dormitorios. Entonces, con esta idea es lo que nosotros queremos darles a ustedes la oportunidad de que vayan innovando. Esta es la lámina de un concurso que tenemos una serie de propuestas que fueron muy beneficiosas y que nos ayudó mucho a configurarnos hace un tiempo en esta propuesta que fue realizada por el Banco Hipotecario, ¿no? Esta es la vivienda que luego el Banco Hipotecario hasta incluso le cambió el nombre, hay toda una polémica con el cambio de nombre, pero esta fue la lámina que yo preparé para el concurso nacional de anteproyectos de viviendas, pues de módulos de vivienda del Banco Nación, que se hizo en el 2007, y luego fue elegida por un jurado muy importante en la Sociedad Central en Buenos Aires, en donde partimos de esta idea de la vivienda binuclear de Marcel Breuer, ¿no? Llegar por un hall, tener la zona social al fondo de la vivienda. Esa tal vez es una variante. Por lo general uno cree que tiene que colocar al frente la zona social. En este caso decidí que la zona social tenía que estar más vinculada al fondo de la vivienda, al fondo del lote, para darle más privacidad y más tranquilidad a la familia. Y en el frente tenían que estar estos dos dormitorios, que eran los dos dormitorios de la primera etapa, y luego crecía con un tercer dormitorio ya incorporado dentro del estar, ¿no? Entonces el programa planteaba también un crecimiento muy particular. En la primera etapa tenía que haber un dormitorio que ventile hacia el exterior, en la segunda etapa un dormitorio más un baño más pequeño, y en la tercera etapa se planteaba este dormitorio solo únicamente, ¿no? Entonces, bueno, este es un concurso que nos dio buenos resultados y que exploramos esta tipología de vivienda binuclear, que a su vez en otros concursos desarrollamos otras ideas que tienen que ver con esta misma tipología, pero con la aparición de una escalera en este patio y que posibilitaba seguir manteniendo el crecimiento tanto de un sector como de otro sector, y aplicábamos todo lo que podría ser llamado el crecimiento en etapas, ¿no? de un barrio completo. Bueno, este es el desarrollo de las láminas que hicimos para ese concurso, de las plantas, los cortes y las elevaciones. Y esta es otra idea que me parece también interesante, que en esta nueva era que estamos viviendo ahora, de nuevas formas de habitar, ¿no? Cómo este edificio está planteado con una especie de dormitorios comunes, ¿no? Y nuclear nuclear las zonas comunes, las salas de estar. Entonces, este es un edificio que está en México, que funciona también con esta idea de ser eficiente con las instalaciones eléctricas, por ejemplo, que están todas, en este caso, están todas a la vista. Este es el planteamiento. Con estas nuevas formas de habitar, es como una especie de hotel, ¿no? en donde uno paga un mantenimiento. Obviamente esto es para individuos o matrimonios, ¿no? En algunos casos, o matrimonios que son como células de habitaciones de hotel, no con la misma característica del hotel,
pero sí me parecía interesante cómo uno puede compartir ciertas partes, ¿no? No necesariamente todos necesitan tener una cocina en su departamento, sino que pueden compartir cosas, ¿no? Entonces, esta es una idea que me parecía interesante para que ustedes lo tengan en cuenta en cómo también plantear estas nuevas situaciones de programa, ¿no? Hay algunas unidades que son más grandes que otras, pero esta, por ejemplo, ¿no? Pero están ordenadas en función de esta línea organizativa. Y las plantas de la cubierta, que es una planta sumamente importante en el programa arquitectónico a desarrollar en cualquier edificio el día de hoy. La planta de la cubierta es una planta más que hay que saber aprovechar con una serie de servicios, con una serie de tratamientos que le tenemos que dar un buen uso. Y esta es otra tipología que también me pareció interesante mostrarla. Este es un edificio de Ren Koolhaas, de su oficina OMA. Esto está, si no me equivoco, en Copenhague, ¿no? Y fíjense que el edificio actúa también como esa gran puerta urbana. Es una analogía muy interesante que nosotros utilizamos ya en el taller, la puerta urbana, para crear elementos de referencia o de transiciones entre una parte de la ciudad y la otra, ¿no? Entonces, con este edificio, Ren Koolhaas incursiona también en parte de la idea esta de prefabricación. Fíjense ustedes que las ventanas son todas iguales, que parte del mismo tipo que se va ordenando, retranqueando, saliendo, ¿no? Pero que es la misma, le llamemos la misma ecuación, ¿no? Nada más que va generando toda una modificación que ya vamos a terminar de ver cómo es realmente este edificio. Solamente en esta idea era rescatar la cantidad de gente que se desenvuelve dentro de un proyecto de esta envergadura, ¿no? Ahí está quién es el cliente, si esto fue una competencia o no, cuándo comenzó la construcción, cuándo se completa, la ubicación, cómo estuvo conformado el equipo principal, quiénes hicieron el desarrollo del diseño, ¿no? Bueno, y quiénes fueron los contratistas, y no hablemos de todos los otros que intervienen en instalaciones y demás, ¿no? Entonces, fíjense cómo estos dos edificios, ¿no? No me puse a detener cómo están ubicados con respecto a la ciudad, pero noten que este es el contexto donde se ubican, y hay una cierta transición a esta otra parte de la ciudad. Entonces aparece este edificio que se va ordenando y se va escalonando, generando esta particular conformación. Y eso requiere una dinámica conceptual de un desarrollo del proyecto sumamente compleja, porque tengo que estudiar el programa con los colores y con las áreas determinadas, y cómo esas áreas, para crear un proyecto de este tipo que se va escalonando, lo tengo que analizar pormenorizadamente qué tiene una planta y qué tiene la otra, ¿no? Y este es el despiece de esos elementos constructivos que no eran completos de todo el edificio, sino de una parte armada que viene a ser la carcasa exterior, ¿no? Entonces, todos estos dispositivos que se van armando y se van montando, que vendrían a ser estos aproximadamente, estos los que vienen acá. Bueno, pero la disposición que hace posible esta idea es partir de un núcleo central donde están las instalaciones, los ascensores. Noten la cantidad de ascensores que tiene un edificio de este tipo, cómo están ordenados las distintas unidades. Este es un muy buen ejemplo para que ustedes vean incluso la distribución que tienen los edificios en Europa. Fíjense las tipologías tan diferentes a las nuestras, por ejemplo, como en este caso. Me voy a detener solamente en este. Este caso se ingresa por un hall que da prácticamente a los dormitorios, y al final aparece el estar, la cocina y el comedor, ¿no? Entonces, esta tipología de ingresar por el privado es una tipología que nosotros la tenemos que poner en ejecución de manera perentoria, porque es una muy buena tipología que nos da una posibilidad completamente diferente, ¿no?
Bueno, y esta es la otra de las plantas que permiten ese recorrido largo a partir de esta es otra de los edificios en realidad, no sé si será el que está a la derecha o a la izquierda, pero a partir de una un sabio ordenamiento del núcleo principal con las escaleras y los ascensores, la organización de la circulación horizontal permite generar una serie de viviendas alrededor de eso y que al ir escalonándose hasta llegar a esta torre, hasta llegar a esta, ¿no? Que es la que toma mayor altura, y que obviamente también quedan algunas partes bastante polémicas, ¿no? Noten, por ejemplo, esta de acá, que ya es una unidad prácticamente, es prácticamente un piso completo. Es un piso completo, ¿no? Pero que tienen obviamente por ahí estos espacios que no se sabe muy bien qué uso tienen, ¿no? O este espacio que sirve solamente para la bañera, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno tiene que ir analizando el proyecto cuando ustedes analicen cualquiera de los proyectos que les sirvan para proponer sus programas. Bueno, hay que ser muy crítico. Por ejemplo, también es un proyecto bastante discutible. Esta cocina que está acá, hay dormitorios de servicio, como por ejemplo, que tiene una gran superficie y que no tiene un buen equipamiento, ¿no? Entonces, cuando nos involucramos con el tema de la vivienda, tenemos que empezar a verlo desde estos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la importancia de la materialidad del proyecto, de la importancia de todos estos aspectos que tienen que ver con cómo pensar inteligentemente un proyecto habitacional. Entonces, bueno, concluimos acá. Esta es la última parte de la charla y vamos a comenzar en unos minutos con una ronda de consulta, de diálogo, de preguntas con los alumnos del taller. Muchas gracias a todos.